satisfacción por todo el trabajo hecho en poquito tiempo y eso, ser la primera banda femenina en ganar un concurso así. Femenina y de rock and roll. Y de rock. Además hay un vídeo que es un momento muy bonito que justo nos grabaron en el momento que lo decían, que anunciaban que Lila Asgel ganaba, y es un momento precioso, Jolín, sí. Yo lo tengo ahí para el recuerdo. Y a partir de ahí, ¿os ha servido de momento para algo o están ahí todavía las expectativas? Bueno, parece que sí, que ha dado resultado, la verdad. No, estamos ahí un poco más presentes, ¿no? Ahora actuamos en las fiestas de San Sebastián, tocamos en el Mallorca Live Festival 2025 también, así que parece que sí que ha dado resultado al final. Lo estáis haciendo muy bien. Ya lo tenemos prácticamente grabado, tenemos un EP de 5 temas y ya falta muy poquito para que todo vaya en curso. Y con muchas ganas, porque llevamos tiempo ya trabajando en este EP con ganas de ver el resultado. Sí. ¿Y qué más? A ver, la idea es, después de tocar en el Mallorca Live, unos meses después seguramente haremos una presentación de disco y a partir de ahí pues ya a dar mucha caña y sobre todo trabajar, es que no hay. Aportar, yo creo que al final que siga habiendo referentes en la música mujeres, porque al final hacemos conciertos y en cada concierto vienen niñas con sus padres, que me parece precioso y maravilloso, que se quedan alucinadas y a lo mejor, ostras, pues quiero una guitarra o quiero tocar la batería o quiero ser como ellas. Pues toda visibilidad, ¿no? Sí. De la mujer en un escenario, yo creo que por muy poquito que hagas ya estás abriendo camino a las que vienen detrás. ¿Por qué creéis que esto está así? Que en el mundo, sobre todo el rock and roll, bueno, ¿no? Históricamente las mujeres siempre hemos ido 2 o 3 pasos detrás, por lo tanto ha habido menos referentes y cada vez, pues bueno, ya empezaba Joan Jett, ¿no? Y habría muchísimas más, pero de la que me venga a la cabeza, Courtney Love, Brody Dalle, pues al final son bandas de mujeres que nos han influenciado y que al final nos han hecho que queremos coger una guitarra y ser como ellas. Bueno, sobre todo gente que todavía no nos conozca, le animamos a venir a ver la música, lo que hacemos, cómo lo hacemos y la energía que ponemos y el amor que ponemos en lo que hacemos. Y ya está. Creo que mucha gente se sorprende cuando nos ve porque no lo esperan y eso está chulo. Es que también es lo bueno de este tipo de conciertos, que no es un concierto particular que viene la gente a verte a ti, sino que van a ver a otras bandas y te ven de refilón. Y entonces es una manera de ganar público que a lo mejor no vendría a verte.